El líder reformador. Amén. El día de hoy nuestro tema se titula El líder reformador. Y entonces, hasta este punto, mi esposa ya había predicado la semana pasada de cómo el pueblo había terminado la obra de edificar los muros del templo. Y pues yo también enseñé acerca del hecho de que a pesar de la gran oposición que experimentó el pueblo de Israel, ellos se levantaron, sacaron fuerzas en su interior. Vimos también 5 dinámicas que hicieron que su fe crezca, que su fortaleza interior crezca y los llevó a concluir esta obra. Pero ahora Nehemías estaba justo delante del desafío más grande, que era no solamente reedificar los muros del templo, él ya lo había hecho. Ahora él tenía que reformar el corazón del pueblo. Y entonces aquí es donde retomamos la historia de Nehemías y pues quiero invitarlos a leer ahora el capítulo 10 de Nehemías. El día de hoy vamos a estar meditando los próximos capítulos ya hasta terminar esta serie. La Biblia dice, se reunieron con sus hermanos y sus principales para protestar y jurar que guardarían y cumplirían todos los mandamientos de Jehová nuestro Señor. Entonces, para explicar un poco, el pueblo ya terminó la obra, ya están celebrando, pero además ahora están firmando un compromiso de volverse al Señor. Y entonces aparece este término que dice protestar y jurar. Y el asunto es que bajo términos hebreos, en la idiosincrasia hebrea, este término de protestar estaba indicando un compromiso tan fuerte que la persona que estaba firmando este compromiso estaba dispuesta inclusive a ser penalizada con un castigo si por algún motivo incumplía los términos de lo que estaba prometiendo, ¿ok? Y la Biblia luego dice lo siguiente, que no daríamos nuestras hijas a los pueblos de la tierra, que si los pueblos de la tierra trajesen a vender y comestibles en el día de reposo, nada tomaríamos de ellos en ese día ni en otro día santificado. Y acerca de la ofrenda de la leña para traerla a la casa de nuestro Dios en los tiempos determinados, y que cada año traeríamos a la casa de Jehová las primicias de nuestra tierra y las primicias del fruto de todo árbol. Y entonces, como les iba diciendo, Nehemías se había encargado de dirigir la reconstrucción del templo, pero ahora su encargo iba a ser dirigir la reforma del corazón del pueblo. Amén. Y ellos, pues, están firmando este compromiso delante del Señor y se enfocan en 3 cosas, que es justo lo que yo quiero compartir con ustedes el día de hoy y lo que en su momento Nehemías y el pueblo consideraron que era prioritario para que el ser humano, para que el pueblo de Dios vuelva su corazón a él. Amén. Y entonces, primera cosa, reformar la alianza. Reformar la alianza. La Biblia enseña desde el mismo principio de su narración en Génesis que el deseo del corazón de Dios es que Él pudiera tener una comunión con su pueblo, una comunión con sus hijos. Amén. Y entonces vemos cómo este pacto de comunión con Dios empieza con Adán y con Eva, y después del fracaso del ser humano de establecer una relación de fidelidad y de confianza con el Creador, se inicia el plan de Dios para desplegar toda una operación que primero fue comunicada a Adán y a Eva. Si tú recuerdas en Génesis capítulo 3, el Señor diciéndoles a ellos que iba a poner un día de enemistad entre la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. Ya estaba anunciando que se venía un pacto que luego fue entregado a Abraham cuando él se le presenta en el desierto y le promete que iba a hacer de él una nación grande y que iba a bendecir a las familias de la tierra y que de sus lomas iban a ser el rey del pueblo de Israel. Y que finalmente se hace carne cuando Dios envía a su Hijo Jesucristo, cuando Dios mismo se encarna en un cuerpo humano para venir a la tierra, para hacer realidad esta promesa, este pacto de estar juntos con el Señor siempre. Ese siempre ha sido el deseo, ese siempre ha sido la intención en el corazón de Dios de tener una comunión perfecta
con su pueblo. Y a pesar de que el hombre en toda la historia de la humanidad ha fallado vez tras vez, el Señor nunca falló, sino que siempre mostró su deseo de establecer una alianza con Él. Y entonces en este contexto es que surge la primera demanda, el primer reclamo o la primera exigencia que plantea Nehemías al pueblo, que es de separar a los hijos de Israel de las hijas de los otros pueblos de la tierra. Ahora, esto está conectado con este mandato del Señor que le exige a su pueblo de evitar contraer matrimonio en yugo desigual. Ahora, yo quiero aclarar un poco este punto porque el asunto no tenía mucho que ver con el hecho de que las personas de otras naciones no hubieran nacido en Israel o no fueran judías. El problema no tenía nada que ver con un asunto de raza, porque Dios no hace acepción de personas. El problema no tenía nada que ver con nacionalidades, porque Dios ama a todos los hombres de este planeta. El problema tenía que ver con un asunto de convicciones, porque cada vez que el pueblo de Israel se unió en yugo desigual, quiere decir, se unió en matrimonio con mujeres, los hombres con las mujeres y las mujeres con los hombres, de naciones gentiles, de naciones no judías, la consecuencia siempre fue la idolatría. Entonces, Dios es un Dios celoso y Él nos explica que solo hay un solo Dios en toda la tierra. Y entonces Él es el único digno de ser adorado, el único digno de ser alabado. Y el problema cada vez que el pueblo judío se unía y entregaba su corazón, enlazaba su corazón con alguien de otra nación, el problema era la influencia que esta nación ejercía sobre el pueblo de Israel. Porque Dios quiere ser prioridad, Dios quiere ser el centro y el número uno en el corazón de sus hijos. Y entonces aquí radicaba el asunto. El Señor estaba primero queriendo restablecer la alianza con Él. Entonces la primera prioridad en el mandato de Nehemías fue reformar la alianza. Ahora, me parece interesante que Nehemías en ningún momento les pidió a los judíos o a judías casados con personas de otras naciones que se divorciaran. Es interesante esto. Pero lo que sí les estaba pidiendo es que pusieran en orden sus prioridades. Nada ni nadie puede tener el lugar de Dios en nuestro corazón y en nuestras vidas. Y entonces el primer punto que quiso reformar Nehemías fue la alianza. El punto número 2 que quería reformar Nehemías estaba relacionado a la adoración. Este segundo aspecto estaba relacionado o tenía que ver con el día que el Señor había separado para que el pueblo se lo dedicara a Él. En tiempos bíblicos esto era conocido como el Shabbat. Entonces resulta que Dios había separado un día y lo había santificado para encontrarse con su pueblo y para bendecirlo. Ahora, el problema es que en la actualidad vivimos en un sistema que cada vez más nos empuja a ver el domingo, que es el día en que nos reunimos en este lado del mundo, en la cultura occidental. Para nosotros el domingo es el día en que las familias normalmente se reunían para ir a la iglesia juntas y para buscar al Señor y para adorarlo. Y eso fue así por muchos años, hasta que de pronto el sistema comenzó a cambiar para servir a los propósitos de Satanás el diablo, que básicamente se centraban en quitarle la prioridad a Dios para distraernos con otro tipo de prioridades, para dirigir nuestra adoración del único de ser alabado hacia otros ídolos de barro. Y entonces el día de hoy podemos ver un sistema cultural que hace que la gente trabaje o haga cualquier tipo de actividad en domingo, cuando por lo general durante cientos de años las familias se habían reunido para adorar al Señor en ese día. Me parece algo interesante y quiero compartir contigo una anécdota. En este versículo bíblico lo que se menciona es que Nehemías reprendió al pueblo que se había acostumbrado a realizar actividades comerciales. Dice que venían extranjeros a comprar y a vender, y también venían trayendo de comer. Seguramente habían grandes festividades o festivales como a veces acá en Lima hemos tenido lo que se conoce como mistura, ¿verdad? Entonces la gente salía a degustar, a pasear con su familia, a degustar los platillos de las naciones extranjeras y de paso a comprar, a pasear, qué sé yo. Y entonces Nehemías viene y reprende al pueblo porque él les está diciendo que ese día no es para eso, que ese día Dios lo separó para él, para la alabanza y la gloria de su nombre, no de tu nombre. Y entonces Nehemías tomó acciones muy drásticas. De hecho, la Biblia dice que él cerró las puertas de la ciudad
para cancelar todo tiempo de comercio, todo tiempo que no tuviera que ver con la adoración al Señor, al Dios de Israel. Y te decía, me parece muy interesante y anecdótico, el año pasado estuvimos con mi hija sirviendo en una iglesia en Georgia, y aquí en esta ciudad está establecido el headquarter de una gran cadena de fast food llamada Chick-fil-A. Chick-fil-A fue fundada o está dirigida por un hombre llamado Samuel Truth Cady. Y algo interesante de este hombre es que primero que nada él es bautista en sus creencias de fe, pero esas creencias él las llevó al plano inclusive comercial y financiero. Cuando estuve por allá me estaban contando que Chick-fil-A, como cualquier otro fast food, tiene su mayor ratio de ventas probablemente potencial los domingos y las festividades como en Acción de Gracias o en Navidad, que son justamente días en donde Chick-fil-A no solamente reduce sus operaciones. Chick-fil-A no trabaja durante ese tiempo, no trabaja. ¿Por qué? Porque el señor Samuel Truth Cady especificó que él lo hacía porque ese día era para el Señor. Y me encanta, yo acá tengo apuntado, este hombre ha prosperado tanto en los negocios. Chick-fil-A tiene más de 2.600 restaurantes en todos los estados de los Estados Unidos, y ha prosperado tanto que él escribió un libro, y este libro se titula Los 5 pasos para el establecimiento de negocios exitosos. Y el quinto paso me encanta, porque el quinto paso dice: yo no estoy tan comprometido con el éxito financiero como para estar dispuesto a abandonar mis prioridades y principios. ¿Y sabes cuáles son sus prioridades y principios? Su fe, el tiempo que él adora al Señor, el día separado para ir a Dios, para ir a buscar al Señor. Hoy en día vemos tanta gente que va a la iglesia pues porque ese día tuvo tiempo, o porque no tuvo más nada que hacer, o porque de repente llevaba mucho tiempo ya de no ir a la iglesia y necesitaba su cuota de anestesia, ¿verdad? Para sentirse mejor, para sentirse que un día si se muere se va al paraíso celestial. Pero lo que pudimos ver en el caso de Nehemías, y lo que podemos ver en el caso de Samuel Truth Cady, que te estaba contando, es el hombre que dirige Chick-fil-A, una empresa dedicada sobre todo a los fast food basados en desayunos con sándwiches de pollo. Y vemos que en estos hombres la prioridad más alta no está en sus propios objetivos, no está en el éxito financiero, no está en el comercio, no está en la diversión, no está en los negocios. Su más alta prioridad está en honrar y adorar al Señor, lo cual me lleva al tercer punto que quería restablecer Nehemías. El tercer punto que él quería restablecer estaba relacionado con restablecer o reformar la honra al Señor. Podemos ver en estos últimos 3 capítulos del libro de Nehemías que el pueblo se había olvidado de llevar sus diezmos, de llevar sus ofrendas y de llevar sus primicias al templo. Y como consecuencia, los sacerdotes y los levitas habían regresado a sus casas a cosechar la tierra para poder sostenerse. Porque bíblicamente la instrucción que tenía el pueblo era diezmar y ofrendar para asegurarse de que sus líderes espirituales tuvieran el sustento, el sostenimiento para sus familias. Y cuando ellos olvidaron de llevar sus ofrendas y diezmos y primicias al templo y dejaron de ser fieles al Señor, la consecuencia fue que el liderazgo espiritual tuvo que regresar a su casa para buscar algo con que sostenerse a ellos mismos y a sus familias. Y entonces es de esa forma que la vida espiritual del pueblo empieza a resquebrajarse. Y esto es muy triste porque a pesar de las diferentes perspectivas que pueda tener el ser humano, todo empieza por nuestra relación con el Señor. Todo en tu vida está determinado por qué tan fuerte es tu fe y tu relación para con Él. Y si la vida espiritual de un hombre o de una familia o de una iglesia o de un pueblo empieza a desmoronarse, entonces todo está perdido. Y Nehemías lo sabía. Y entonces instruyó al pueblo a que volviera a tener una actitud fiel con el Señor. Que lo honre. Que lo ponga en primer lugar. A veces personas dejamos de diezmar o nos cuesta tanto ofrendar. Y yo me preguntaba por qué. Y encontré una respuesta en uno de los evangelios, cuando Jesús está enseñando acerca del hecho de que nadie puede servir a 2 señores. Y entonces, cuando él empieza a explicar
uno esperaría que Jesucristo diga, tú no puedes servir a Dios y al diablo, o no puedes servir a la luz y a la oscuridad, o no puedes hacer el bien y el mal al mismo tiempo. Es lo que normalmente tú esperarías, cuando de pronto lo que vemos es que el Señor hace otra comparación distinta. La Biblia dice que tú no puedes servir a Dios y a las riquezas. Y cuando yo meditaba en esto entendí que esto es por el hecho de que el principal competidor de Dios para tener el centro de nuestro corazón no es Satanás. Nadie se levanta un domingo preguntándose, ¿me voy a ir ahora a la iglesia o me voy al culto satánico? O nadie tiene conflicto interno para decir, hoy día voy a adorar al Señor a la iglesia o voy a torcerle el pescuezo a una gallina y a derramar su sangre para hacer un rito satanista. Nadie piensa en eso. Entonces quiero enseñarte, iglesia, el principal competidor de Dios por nuestro corazón no es el diablo. El principal competidor de Dios por nuestro corazón son las riquezas. Por eso Jesucristo decía, no puedes servir a dos señores. Nadie puede servir a Dios y a las riquezas. Y creo que el origen de todo esto radica en el hecho de que preferimos confiar en el dinero que vemos que en el Dios que no vemos. Preferimos creer que nuestra seguridad radica en el dinero que tenemos en nuestra cuenta de ahorros o en el sueldo que se nos paga cada mes o cada quincena, que creer que Jehová es Jehová Jireh y que Él es nuestro proveedor y la fuente y nuestro único y último y máximo recurso. Pero también creo que por esa razón es tan importante cuando el pueblo de Dios empieza a ofrendar y aprende a diezmar, a ser fieles a Dios con sus diezmos, que quiere decir la 10ª parte de todo lo que ganamos. Porque en ese momento nuestra fe entra en conflicto con nuestra confianza, pero es que en ese entorno, es en ese ecosistema de conflicto que nuestra fe crece, que nuestra confianza en Dios crece y como consecuencia nosotros también crecemos en el Señor. Y como consecuencia la iglesia local a la que pertenecemos, la familia a la que pertenecemos, la nación en la que vives empieza a crecer en su mundo interior, empieza a crecer en cuanto a recursos espirituales se refiere. Y Nehemías lo sabía y lo tenía claro. Y por eso la tercera cosa que Nehemías le demandó al pueblo es a volver a ser fieles con sus diezmos y sus ofrendas. Nuevamente, ser líder no es nada fácil. Ser líder muchas veces implica decirle a la gente cosas que ellos no quieren oír, pero que necesitan oír. Y Nehemías le estaba diciendo algo al pueblo que probablemente no le estaba gustando, porque a nadie le gusta cuando se meten con su dinero. Pero Nehemías tenía claro que él ya había dirigido la reedificación del templo. Lo que ahora le tocaba a él era reformar el corazón de los hombres. Probablemente era la tarea más difícil, era la tarea que era como la cereza que coronaba el helado, pero que le iba a costar. Pero él estaba dispuesto a hacer lo que fuera, porque él amaba a Dios y quería ser fiel con él y quería hacer y hablarle la verdad al pueblo del Señor. Amén. Y entonces me encanta cómo termina esta historia. Dice la Biblia, y los limpié pues de todo extranjero, nuevamente, por la influencia que este pueblo ejercía sobre el pueblo de Israel cada vez que se unían en matrimonio, ¿no? Cada vez que estos se unían, el pueblo de Israel por lo general cambiaba prioridades, empezaba a adorar otros dioses, mejor dicho, empezaba a adorar ídolos. Por eso la Biblia dice, los limpié pues de todo extranjero. Y luego, ¿qué dice? Dice la Biblia, y puse los sacerdotes y levitas por sus grupos y a cada uno en su servicio. O sea, restableció el día santo del Señor. Probablemente tuvo que decirle a los levitas y a los sacerdotes, disculpen, sé que el pueblo ha sido irresponsable, insensible a la voz de Dios al momento de ofrendar y diezmar, pero por favor les pido que regresen a sus labores, porque el día santo del Señor debemos guardarlo como pueblo que lo ama. Y la Biblia continúa y dice, y para la ofrenda de la leña en los tiempos señalados, no cuando al pueblo le sobraba dinero, no cuando ellos tenían las ganas de ofrendar o traer sus ofrendas, era en el tiempo señalado. Y para las primicias también. Y la parte más espectacular es esta, porque puedo ver a Nehemías en su oración, acercándose delante de Dios, probablemente porque consideró que había sido una temporada muy difícil, había experimentado muchísima oposición de parte de diferentes enemigos, inclusive dentro del mismo pueblo de Israel podemos ver gente desanimando a sus hermanos. Y puedes ver a Nehemías terminando este tiempo de rodillas delante de Dios, contándole todo lo que ha hecho, rindiéndole cuentas, diciéndole, Señor, tú me mandaste y yo los limpié de todo vínculo con los extranjeros,
reinstauré el servicio de adoración a ti y recuperamos la honra que te debíamos, que te merecías, trayendo nuestras ofrendas y nuestros diezmos y nuestras primicias a tu altar. Y terminando de esta forma diciéndole: Señor, acuérdate de mí. Acuérdate de mí, Dios mío, para bien. ¿Sabes por qué? Porque no hay recompensa sin trabajo arduo, y no hay oportunidad sin crítica, y no hay verdadero liderazgo sin confianza en Dios. Pero Nehemías confiaba en Dios. Este libro trata acerca de la reconstrucción de los muros de una gran ciudad, pero también trata acerca de la renovación espiritual del corazón de los hombres, de la reconstrucción de la dependencia de Dios de parte de su pueblo. Y qué espectacular el corazón de Nehemías, rindiéndole cuentas a Dios de lo que él y el pueblo habían hecho, y pidiéndole al Señor que recordara todo lo que le había costado. ¿Y sabes qué? La Biblia termina enseñándonos que Nehemías le pidió a Dios que se acordara de lo que le había hecho, y finalmente Dios se recordó. Dios registró cada cosa que hizo Nehemías. Y por ese registro, por ese recuento, por esa memoria que Dios mantiene del corazón de este hombre y del compromiso de todo este pueblo de volverse a Él con todo su corazón, es que hoy podemos tener un libro en la Biblia que nos habla acerca de esto. Y entonces podemos conocer que a Dios le importa que reconstruyamos y que hagamos planes y que hagamos estrategias para crecer, pero también le importa que nos volvamos a Él con todo nuestro corazón. De hecho, creo que eso es lo más importante.